Buenos días a todos. José Javier Soria, responsable de logística de Medtronic en Iberia. Antes de contaros en sí el proyecto de la determinación de la huella de carbono de las actividades logísticas de Medtronic en Iberia, el haceros una presentación de en qué consiste el perímetro de las actividades logísticas de Medtronic en Iberia. El centro de todo es un centro de distribución que está situado en Alcalá de Henares. Estamos hablando de un centro de distribución de tamaño mediano, unos 12.000 metros cuadrados con una entreplanta de unos 2.200 metros cuadrados. Es una instalación que ya cuenta con un número de certificaciones del sector, como es la 13485 en dispositivos médicos, ISO 14001 en medio ambiente. Estamos trasladando la OSAS 18001 de seguridad e higiene a la nueva 45001 de prevención de riesgos laborales, y también estamos trabajando en la obtención de la 50001 en eficiencia energética. Por lo cual, el tema de meternos en la determinación de la huella de carbono pues no fue en su momento un reto que nos cogiera con el paso cambiado, sino es una consecuencia lógica de una serie de años y de actividades que en Medtronic, en cadena de suministro, pues llevábamos realizando una serie de años. Otros datos para haceros una idea mejor del alcance de la actividad, pues es que el número de personas trabajando en el centro son 50, tenemos un turno de trabajo de 2 turnos de trabajo de lunes a viernes, y este año nosotros terminamos el año fiscal ahora en abril, vamos de mayo a abril, los años fiscales de Medtronic. Pues en este año fiscal han salido del centro de distribución de Alcalá 600.000 líneas de pedido, pues que hablan de un volumen muy importante, como corresponde a probablemente el proveedor de dispositivos médicos más importante de los hospitales de España y Portugal. El tipo de actividades que realizamos en el centro de distribución, pues las que habéis oído a lo largo del día de hoy por otros compañeros trabajando en centros de distribución, pues las actividades normales de inbound, de recepción de mercancías. Tenemos la peculiaridad de que toda la instalación es con temperatura controlada entre 15 y 30, tenemos cámaras entre 15 y 25 e incluso cámaras entre 2 y 10, pues que tienen un impacto evidente en cuanto a consumos energéticos y a su vez en cuanto a la generación de nuestra huella de carbono. Además, tenemos una operación subcontratada en Canarias y damos el servicio a los hospitales, principalmente en España y Portugal, a través de nuestro operador logístico que es FedEx. Digo todo esto porque nos determina el perímetro en cuanto a la huella de carbono que vamos a calcular. Como algunos de vosotros conocéis, pues el cálculo de la huella de carbono habla de un alcance 3 en el que incluye las actividades indirectas de los centros de distribución. Y estas actividades indirectas son como, por ejemplo, pues el tener subcontratados tus procesos desde el almacenamiento hasta el transporte. Como os comentaba, tenemos cierta experiencia ya en Alcalá a lo largo de los años en cuanto a temas de certificación. Y el reto, ¿cómo vino el reto? Pues como en la mayoría de las ocasiones en multinacionales, pues desde la sede central en Estados Unidos, pues se determinó ya hace unos años pues el viaje por el que querría recorrer Medtronic todas sus operaciones, desde fabricación hasta distribución de productos a los hospitales, a los pacientes finales, pues que incluía una meta clara de ser net cero para 2045. Todo ello requiere unos hitos intermedios, que en este caso son hitos intermedios para toda la organización, porque en el caso de operaciones los hitos son más exigentes, dado que somos el principal motivo como operaciones, fabricación y distribución logística, pues somos el principal causa de la generación de huella de carbono en las actividades de Medtronic, y fue pues estos hitos que veis aquí los que nos animó a hacer el primer paso, que es, bueno, ¿cuál es nuestra huella de carbono en Iberia? Antes de ponerte a reducirla, tendrás que saber cuál es el valor de dicha huella de carbono.
Aquí hay unos detalles un poquito más en profundidad acerca de la actividad. Es una actividad que viene gobernada centralmente, en la que se toma una serie de decisiones, como por ejemplo la metodología para calcular tu huella de carbono. Hay una serie de metodologías y la compañía decidió que a la hora de calcular la huella de carbono en cualquier instalación logística o de fabricación de Medtronic en el mundo mundial, pues sería a través del protocolo GHG el mecanismo o la metodología que se utilizaría. Y aquí tenemos un poco más en detalle esa metodología que implica. Pues habla de unas emisiones directas, que son tus consumos en tus instalaciones de agua, electricidad, gas, combustibles fósiles. También habla, este sería el Scope 1 y 2, y también estaría un Scope 3, un alcance 3, que hablaría de tus consumos en cuanto a material en la actividad logística, pues los materiales relacionados con la generación del envío, pues todo el cartón, plástico, material de relleno que se utiliza para realizar los envíos en los hospitales. Y como he comentado antes, también en este alcance 3, de actividades o emisiones indirectas, se incluirían esas actividades subcontratadas, como en nuestro caso pues la distribución en las Islas Canarias o el transporte desde nuestro centro de distribución a los hospitales o a los centros logísticos de los servicios sanitarios. Una de las cosas bonitas que sucedieron a lo largo de este proyecto es que nos motivaron para desarrollar herramientas que no teníamos ni en la compañía ni en el centro de distribución. En este caso, lo que estáis viendo son generaciones con Power BI para hacer la trazabilidad de nuestros consumos, de las facturas que recibíamos de luz, gas, agua, electricidad, pues el tener indicadores en tiempo real que nos permitirían hacer una trazabilidad de estos consumos para de esa forma ser capaces de generar nuestra huella de carbono. El reto es ser capaz de generar esa huella de carbono de forma mensual como un KPI más de nuestra actividad, y esto pues fue desarrollado como en otros compañeros ponentes han comentado, pues por personas muy inteligentes que tenemos en nuestras organizaciones, que normalmente se dedican solo a la actividad logística, pero que en su rato libre exploran, y en este caso pues este compañero exploró un montón de Power BI y ahora pues es un referente dentro de nuestra organización logística a nivel europeo para la generación de este tipo de dashboard. Y este es el resultado final de esa medición de huella carbono. Se hizo la computación siguiendo los protocolos de GHG, y la ayuda de una consultora experta en la generación de estas mediciones, porque necesitas realizar una interpretación de tus datos de consumo en función de la legislación aplicable en cada país, para ser capaz de llegar al cálculo final de cuántas toneladas significan, por ejemplo, los gases refrigerantes que tienes en tu sistema de climatización en tu instalación. Y como podéis ver en la columna de la derecha del todo, pues la parte más importante de la generación de huella de carbono por parte de las actividades logísticas de Medtronic en Iberia, pues es la parte subcontratada al transporte, como es lógico. Casi el 95% de la huella de carbono que genera Medtronic pues se debe a la actividad pura y dura de transporte. Y esto nos abrió otra nueva puerta, que es la colaboración con FedEx, a nivel, en este caso, y con otras empresas de transporte minoritarias para nosotros, a la hora de dinamizar en sus propias organizaciones la generación de estos reportes. Ellos son capaces de generar reportes de forma anual, pero son valores simulados, no son valores reales. Entonces, ellos lo que luego tienen son problemas para auditar esos cálculos de tal forma que pueden conseguir certificaciones, que es lo que hicimos nosotros. Estos números no solo son generados por nosotros con la ayuda de unos consultores, sino que luego los sometemos a una validación por parte de AENOR, que es la que certifica que nuestro cálculo, nuestra metodología para realizar el cálculo es sólida, es consistente y que nos permite seguir avanzando. Porque una de las cosas que descubres cuando empiezas en este viaje
es que se te han escapado cosas. Por ejemplo, en estos cálculos, a mitad de camino nos dimos cuenta de que nos faltaban cosas pequeñas, pero que son interesantes de incluir. Por ejemplo, el coste o el consumo de combustibles fósiles de nuestros propios trabajadores, 50 personas que diariamente se dirigen al centro. Otro de los cálculos que necesitamos o de los proyectos que necesitábamos, pues nosotros también tenemos una actividad muy específica en el centro de distribución, que es el lavado de los kits de cirugía para prótesis de espalda. Pues había una parte del proceso que no teníamos datos. Esto nos obligó a generar esos datos, a poner unos medidores, y en este caso sí que fuimos capaces de incluirlo en estos cálculos. Para que os hagáis una idea de a qué equivalen todas estas toneladas de CO2 que generamos, pues, y a la hora de comunicarlo también internamente dentro de nuestra organización, porque el tema de la huella de carbono, incluso para nosotros, pues es un pequeño gran desconocido y la gente tiene problemas o tenemos problemas para interpretar qué significa el tema de la huella de carbono. Pues para que os hagáis una idea, la huella de carbono, incluyendo emisiones directas e indirectas de nuestra actividad logística en Iberia, pues equivale a casi 1.500 vuelos de ida y vuelta entre Madrid y Sídney, que es realmente una cifra muy, muy, muy importante. Todos los que estáis en el tema de la sostenibilidad, pues conocéis que en logística el factor determinante en la generación de huella de carbono es precisamente el transporte aéreo. Y este es entonces el punto de partida. Ahora tenemos un punto de partida para seguir avanzando, ¿no? Esa primera determinación más o menos fiable de qué estamos emitiendo, dónde estamos emitiendo, y ahora ser capaces de poner proyectos en marcha, los que sean de alcance directo por nuestra parte, pues con un alcance limitado por la generación, pero los de emisiones indirectas por parte de transporte, pues nos permite sentarnos a la mesa con nuestras empresas de transporte para poner una nueva cláusula en nuestras contrataciones acerca de que estamos pidiendo ya a nuestras empresas de transporte la capacidad de no hacer una simulación de la huella de carbono, sino un cálculo real, auditado y certificado de la huella de carbono, y de forma mensual. Y la última etapa que nos falta en nuestro camino de validación de nuestra huella de carbono es obtener por parte del Ministerio de Energía e Industria de un sello oficial que reconoce que nuestra huella de carbono ha sido generada pues siguiendo los protocolos, y esto en los concursos que hemos estado escuchando durante la mañana que generan los sistemas de sanidad en nuestro país, pues es uno de los requisitos que se está incluyendo como pues, generador de puntos y de posibilidad de ganar concursos gracias a este tipo de actividades por parte de la función logística. Y esto es todo lo que tenía para presentar hoy.